que hay tres cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la salud física, no puede comprar tampoco la salud mental, ni una casa llena de amor. Esas tres se tienen que trabajar y se tienen que ganar. Tu abuelita seguro te decía, oye, mijita, pues lo importante es que tú te cases y que compren una casa y que tengan dinero, ¿no? Y esa es la métrica de éxito, ¿no? Y el llegar a ser el director de tal empresa. Y desafortunadamente ahí está el 90% de la gente, viviendo una vida que les impone la sociedad o que les impuso las creencias populares o creencias limitantes, como tú mencionas, de generaciones anteriores, y nosotros viviendo un infierno dentro de nosotros mismos que nosotros mismos hemos creado por no cuestionar verdaderamente qué es lo que nosotros queremos. Al final del día, lo que sea que nos haya pasado, nos pasó. Pero no es tan importante lo que haya pasado, sino lo que significa para nosotros. Porque un mismo hecho puede tener muchos significados. Y cómo es la vida que lo que más te duele, lo que más te hace daño, es lo que repites. Bienvenidos a Aprender Conciencia. Soy María Diego y aquí cuestionamos todo, desde nuestras creencias hasta las huellas que dejó nuestra infancia y cómo ha impactado en quienes somos hoy. Acompáñame cada episodio a conocer más de cambio de hábitos, autoconocimiento e introspección. Bienvenidos a este episodio del podcast. Hoy tengo como invitado a Javier Martínez Morodo, que es experto en inversiones y libertad financiera. Me encanta el tema de las finanzas porque para mí he ido descubriendo en este camino de autoconocimiento que va de la mano completamente con muchas heridas de mi infancia que he ido descubriendo. La relación con el dinero viene desde que eres niño. La relación que tienes como adulto y a lo largo de tu vida. Entonces, no hay mejor experto que Javier, que ha recorrido muchísimo camino en este tema y ahorita, bueno, nos platicará más un poco de su carrera y lo que lo ha llevado a ser lo que hace hoy. Pero definitivamente el tema del dinero es algo que a todos nos llega en algún momento de la vida y me encanta hablar de este tema porque es un camino que nunca acaba. Bienvenido, Javier, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Hola María, encantado en la vida de estar aquí, de platicar contigo. Feliz, cuéntanos un poco, antes de empezar en todo el tema, ¿a qué te dedicas para las personas que no te conocen? Mira, yo estudié economía y trabajé por casi 20 años en el sistema financiero. Empecé en bancos, después me cambié a casas de bolsa, estuve ahí cerca de 12 años en GBM. Fue mi segunda casa y creé todas las aplicaciones digitales del grupo. De hecho, interesante porque cuando yo entré a la empresa empresa tenía 10,000 clientes. Y cuando yo salí de la empresa tenía 10 millones de clientes. Qué Y cañón. me tocó crear muchas de las plataformas digitales con un grupo brillante de personas y de cambiar, yo creo que inclusive el ecosistema financiero en el país. Porque, digo, es increíble pensarlo, pero cuando yo entré en 2009 a GBM, apenas había 150,000 inversionistas en un país de 120 millones de habitantes. O sea, es increíble. Es el 0.1% de las personas en México invertían. En Estados Unidos, ese dato es el 60%. O sea, Wow. 600 veces más. 600 veces más. Entonces, en fin, y obviamente hay una relación directa entre el bienestar personal y la inclusión financiera. Y pues obviamente, pues por eso estamos en muchos sentidos como estamos. Pero bueno, siguiendo con eso, yo también tuve la oportunidad, la suerte tal vez, de invertir en Bitcoin cuando estaba en 2013 en $70 y hoy está en 84,000. Entonces, pues digamos que me ha ido muy bien y más allá de que me ha ido muy bien, he comprendido mucho cómo esa tecnología creo que puede ayudar a la humanidad. Y en 2021 me fui a trabajar a Bitso para llevar toda la expansión internacional de la empresa hacia Sudamérica. Me tocó abrir Brasil, me tocó abrir Colombia. Y después, de manera medio abrupta, me corrieron y fue un cambio tremendo en mi vida. Fue un punto de inflexión que hoy agradezco y valoro mucho porque fue un despertar para mí en muchos sentidos, en comprender mucho de lo que estás hablando ahorita sobre las heridas que tuve en la infancia y que habían, pues de cierta manera, diseñado, que habían influido de manera muy importante en mi necesidad de acumular riqueza, de acumular posesiones, de acumular títulos corporativos, nobiliarios y mi ferviente deseo de crecer a toda costa, que me dio muchísimas cosas, que me ayudó a lograr lo imposible en muchos ámbitos,
pero que el costo interno de hacerlo pues estaba siendo muy alto, desde el sufrimiento interno de la soledad, adicciones y demás que fui desarrollando como consecuencia pues, de intentar tapar ese vacío que no era tapable, menos Claro. con objetos y con posesiones y riqueza. Y gracias a ese despertar inicié la Revolución de la Riqueza, que es la empresa que hoy dirijo, que es todo un movimiento de conciencia alrededor de la importancia de vivir una vida de manera equilibrada. Empezando, por supuesto, con el tema financiero, que es algo que sé hacer muy bien, sobre todo la parte de las inversiones, pero que sea una plataforma para que puedas desarrollar todas las cosas que son importantes. Por ahí dicen que hay tres cosas que el dinero no puede comprar. No puede comprar la salud física, no puede comprar tampoco la salud mental, ni una casa llena de amor. Esas tres se tienen que trabajar y se tienen que ganar. De nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes salud. O sea, Steve Jobs hubiera dado toda su fortuna por tener un día más de vida. Es más, si le preguntas a la gente si les gustaría cambiar su vida por la de Warren Buffett es uno de los inversionistas más ricos del mundo, tiene 70, 80 mil millones de dólares, pero tiene 94 años. Sí. Te aseguro que el 100%, no si el 100%, el 99% de las personas te va a decir que no. Y entonces, pues claro, el dinero no sirve de nada si no tienes salud, ¿no? O si no tienes expectativa de vida, si no tienes tiempo. Tampoco sirve de nada si estás en el manicomio, ni tampoco sirve de nada si estás solo. Entonces, hay otras cosas que son más importantes que el dinero, y el dinero bien habido, y el dinero sobre todo con un propósito, es una gran plataforma para desarrollar todas las cosas que son importantes. Y pues de eso trata la revolución de la riqueza, de ayudar a la gente a lograr libertad, pero a través de un proceso y de un propósito y de tener una vida de verdadera riqueza, de riqueza 360. Me encanta que toco ese tema porque justamente el libro que tienes atrás de ti, lo estoy terminando de leer y habla de eso. The Wealth Money Can't Buy, la riqueza que el dinero no compra. Es Sí. eso, ¿no? De Robin Sharma, pero fíjate que además aquí al lado tengo este libro que va a salir próximamente, que es mi libro, que Bien. también habla un poco de eso. Ya te mandaré una copia, María, Va, para que te la va, va, eches va. y que también compartas esas reflexiones, porque digo, es otra teoría y otro framework, pero tiene una filosofía bastante similar. Es que creo que me atrevería a decir que somos la primera generación que estamos realmente dándonos cuenta de que estar persiguiendo como en una carrera sin sentido el dinero por alcanzar algo, o sea, ¿para qué quieres el dinero? Eso es lo que a mí me ha hecho cambiar la perspectiva de por qué hago lo que hago. Quiero calidad de vida, quiero libertad, libertad financiera, libertad de tiempo, libertad de escoger, tener opciones. Entonces, muchas veces estamos casados con la idea de un número. Entonces, cuando llegue esa cifra, voy a ser feliz, a lo mejor eso piensas, voy a poder comprarme lo que quieres. Y en el momento que obtienes lo material, te das cuenta como de, bueno, es un coche más, una casa, o una vacación que dura un mes, pero el mes pasa. Y regresas a tu rutina y a tu vida diaria y a tus días y noches normal. Entonces, me encanta el enfoque que le pones porque de verdad encontrar el detrás de por qué estás buscando libertad financiera y entender esta lucha constante de por qué nunca llegaría a ser suficiente para muchos, ¿no? Entonces, creo que eso es un estilo de vida. ¿Qué estilo de vida quieres tener? ¿Cuándo te diste cuenta tú cuál era el estilo de vida que querías llevar? Pues mira, es una gran pregunta. Yo te diría que yo estuve en esa carrera de la rata mucho tiempo. Y, y de hecho yo pensé que yo era feliz, porque tenía todo lo que siempre había deseado, ¿no? Yo tuve una infancia distinta. Yo, pues a los 2 años mi mamá se separó de mi papá por temas de violencia intrafamiliar y temas de adicciones importantes. Después mi padre murió cuando yo tenía 6 años. Y para mí fue un vacío muy importante que se quedó como una huella muy profunda, que de hecho no pude comprender hasta hace un par de años. Y después me tocó crecer en el seno de una familia, en lado materno, sobre todo la familia de los hermanos y de mis abuelos, de los hermanos de mamá y mis abuelos, de mis tíos, en donde a los hombres les daban muchas ventajas sobre las mujeres. Entonces mi mamá pues era una señora divorciada, madre de 2 hijos en los 80s. O sea, si ahorita es difícil, Sí. imagínate hace 30 años, pues era
y obviamente ella por ser mujer dentro de la familia, trabajaba en la misma empresa, en la empresa de mi abuelo, era muy buena, de hecho la división que ella manejaba era la mejor de la fábrica y ganaba la mitad de lo que ganaban mis tíos simplemente por ser mujer, ¿no? Y a mí me tocó vivir todas estas injusticias. Entonces, yo desde muy chavillo empecé a vivir esta dualidad de por qué existen estas injusticias con las mujeres y por qué existen estos estigmas también con los hijos de mujeres divorciadas. Porque a mí en la escuela también me hacían feo y me buleaban porque no tenía papá. Y entonces empezó un sentimiento de como de mucho deseo de justicia, pero sobre todo también de libertad, de decir, ¿por qué este objeto que se llama dinero es tan injusto en la vida? ¿Y por qué resulta que los que lo tienen, pues están en otra liga de los que no lo tenemos? Y claro, desde ese momento se me sembró la semilla en mí de que yo para tener libertad y para tener justicia y para tener todas las cosas que no había tenido cuando yo fui niño, tenía que tener mucho dinero. Y por eso estudié economía, porque dije, bueno, pues perfecto, quiero hacer dinero, que estudio? Pues estudio la carrera que te ayuda a hacer dinero, ¿no? Y por eso me metí a un banco. Y por eso después me metí a una casa de bolsa. Porque yo lo que quería era tener mucho dinero. Porque para mí dinero era igual a libertad, era igual a justicia. Y yo era lo que yo buscaba. Y después me di cuenta que tanto buscar el dinero y perder esa brújula de lo que verdaderamente quería, me empezó a hacer muchísimo daño. Porque me empecé a alejar muchísimo de mi familia, me empecé a alejar muchísimo de mis amigos. Pues llegó un momento en el que ya no podía ni siquiera conciliar el sueño. O sea, yo por dentro era un infierno y pues tomaba para dormir y para, en fin, No para sentir. poder sobrevivir, literalmente. Porque yo empecé a construir esta misma prisión dentro de mi mente. Una prisión que, que paradójicamente era lo que siempre había buscado, porque yo pensaba que el dinero era la fuente de toda felicidad, porque eso era lo que yo había, como tú decías bien cuando empezamos el podcast, creído cuando fui niño. Y eso diseñó mi vida de cierta manera. Pero esa era mi realidad. Y yo, o sea, es increíble porque cuando estás en ese momento, pues no ves de otra, no ves más allá de lo que puedes ver. Y dentro de todo este proceso, te digo que fue muy importante que me corrieran porque en ese momento pues me vi obligado a voltear hacia adentro, ¿no? Y a empezar a analizar qué era lo que estaba pasando con mi vida y por qué todo que parecía ir como en el camino correcto, yo era el Wonder Boy, ¿no? La persona que tuvo éxito y a los 29 años fue director general de una empresa pública, cosas inimaginables. Sí. Y cómo, pues, toda esa casa que había construido era un castillo de arena, ¿no? Y con una patada se había ido. En fin, y me ayudó a empezar a escarbar hacia adentro y empezar a darme cuenta que verdaderamente pues estaba yo teniendo los indicadores y las estrellas del norte incorrectas, porque el dinero como dinero no sirve de nada. Y pues tú lo dijiste, ¿no? Y lo dice también Jim Carrey, me encanta esa frase que dice, ojalá que todo el mundo llegara a ser multimillonario y famoso para darse cuenta que eso no da felicidad. Y a veces tienes que pasar por ahí, ¿no? Hay mucha gente que nos escucha y diga, bueno, pues claro, lo están diciendo estas personas porque seguro tienen mucho dinero. Y la realidad es que las personas que lo lleguen a tener se van a dar cuenta. Tal vez no nos creerán, pero les va a llegar ese momento. Y entonces fue que dentro de ese proceso, con un proceso de introspección muy fuerte en el que, en fin, hice procesos con estados alterados de conciencia, me fui a la India a vivir un mes yo solo, eh, y otras muchas cosas que he hecho en el proceso, que me han tomado pues gran parte de mi comodidad, me han sacado de mi zona de confort, que ha sido difícil, que es muy incómodo, pero que me han ayudado a darme cuenta de todas las heridas que tenía y de todo lo que yo tenía que sanar y que reponer y de todas las perspectivas que tenía que cambiar, ¿sabes, María? Porque eso es lo más importante. O sea, al final del día lo que sea que nos haya pasado, nos pasó. Pero no es tan importante lo que haya pasado, sino lo que significa para nosotros. Porque un mismo hecho puede tener muchos significados. Y el hecho de que, por ejemplo, mi padre haya muerto o nos haya abandonado, es un hecho que no va a cambiar. Eso pasó y hoy ya no está aquí. Pero la manera en la que yo lo significo o yo lo interpreto es lo que verdaderamente le da significado a mi vida. Y yo antes lo veía como, pues claro, nos abandonó porque no me quería, ¿no? Porque no me quería y porque yo había sido el objeto que había destruido el matrimonio de mi papá y mi mamá.
Y entonces yo siempre me he relacionado con la vida desde un lado negativo, como decir, oye, hay algo mal conmigo, porque yo fui la causa en que las dos personas que más amaba se separaran y que uno de ellos muriera. Y contándote esa historia no vas a llegar a ningún lado. O sea, seguro todo lo que hagas va a salir mal. Pero cuando puedes comprender qué fue lo que pasó, verlo con otra óptica y verdaderamente analizarlo desde un lugar objetivo, y sobre todo cuando cambias la historia, porque es simplemente la historia que te cuentas, de una historia que la vives de la víctima, a una historia que la puedes vivir desde un lugar más empoderador, cambia absolutamente todo. Eso lo aprendí con Tony Robbins, que fui a Date with Destiny hace un par de años. Y entonces, pues hoy la historia que elijo contarme es otra. ¿No? Hoy la historia que elijo contarme, que aparte creo que es la cierta, es que mi padre me amaba con todo su corazón, pero que él también había tenido una vida muy difícil y que él había pasado por un infierno tremendo en su casa porque también a él le había sido muy difícil y que él no pudo simplemente con ese contexto, pero que de cierta manera también me dio a mí el reto y la valentía de yo poder superar tal vez lo que él no logró, ¿no? Y, y que a lo mejor es un gran regalo, que no lo tenemos que ver necesariamente de manera negativa, sino que a lo mejor ese es el reto que mi padre tenía para mí. Siempre digo que para entender cómo conocerte y saber de tus heridas, tienes que voltear la mirada o quitar la mirada de juzgar a nuestros papás. Obviamente lo fácil es voltear. No me diste, me faltó, no estuviste. Y cuando entiendes que tus papás también tuvieron una infancia y desde ahí fueron educados, entiendes un poco más por qué como adultos hoy, o como adultos cuando te tuvieron más bien, actuaron de esa forma. Sé que tú hoy eres papá, yo también tengo hijos y lo haces. ¿Por qué conscientemente dañarías a tus hijos? Sabiendo que traemos heridas, que no lo vamos a hacer perfecto, que también las tendrán. Esa es la forma de sanar. Porque luego, sí, ¿cómo me conozco? Pero ¿cómo sano si a mí abusaban de mí, me abandonaron, no conocí a mi mamá? No. Pues la historia ahí está. ¿Vas a ser víctima de eso o lo vas a resignificar, como dices, ¿no? Entonces, ahí está la clave. ¿Cuáles son tus creencias limitantes de toda la historia de vida que traes? Pero ¿de dónde vienen tus papás también? O sea, voltea a ver su infancia. Ujú. Mucho de las preguntas que nos hacemos hoy como adultos también están en la infancia de nuestros papás. Absolutamente. Y me encanta que me contabas este tema de que tu mamá, en una época muy difícil, una mujer divorciada, responsable de 2 hijos, y que no tenía el sueldo que debió de haber tenido, que pasa hasta hoy en día, obviamente, muchísimas veces, como que entiendes que hasta ahí se viene de creencias limitantes, de jerarquías, de generaciones, de nada más por ser mujer, no ganas igual, pero no habla nada, no tiene nada que ver con las capacidades de una persona, ni de que porque alguien más lo dice es porque es lo correcto, ¿me explico? Entonces, romper este paradigma y estas creencias que van limitando generaciones. Si nadie se cuestiona, no porque alguien más lo haya hecho 30 años quiere decir que está bien. O estos legados familiares que nadie cuestiona porque llevan viviendo así años. Si a ti te plantaron la semilla de la duda es por algo. Así es, pero creo que también ese es, digo, obviamente nuestro gran reto, sobre todo ahora que tenemos hijos, pero también nuestro gran regalo. Yo dejé de tomar hace 1 año y 3 meses, después de pues, tener un alcoholismo funcional durante décadas. Y fue increíble porque también, como dices, dentro de este proceso de resignificación, me di cuenta que yo estaba repitiendo el mismo patrón que mi papá, idéntico, idéntico. Y cómo es la vida que lo que más te duele, lo que más te hace daño, es lo que repites, ¿no? Y entonces en ese momento me cayó el 20, ¿no? De cómo pude haber yo juzgado tanto a esta persona, que claro, en el rol era mi padre, pero que yo pues no lo conocí nunca. Y de hecho lo terminé conociendo por historias del lado de mi mamá, que claramente iban a tener un sesgo, ¿no? Y, Sí. en fin, y me reencontré con él de manera espiritual y después fui a
a reconocerlo, o sea, como a conocerlo. Había dejado de ver a la familia de mi papá hace 20 años y los fui a ver y fui a platicar con ellos y en fin, a conocerlo de verdad, de manera genuina, a reconstruirlo y ahí me cayó el 20. Crear tu propio juicio. Exactamente, sin el juicio y desde la compasión. Y también esta reflexión que dices, porque, pues claro, nosotros siempre tenemos a papá y a mamá como si fueran semidioses, ¿no? Y desde ese lugar, desde el pedestal, nada más nos van a decepcionar, porque la realidad es que son seres humanos, o sea, somos seres humanos, ¿no? También nosotros vamos a decepcionar a nuestros hijos. Y entonces más nos vale también empezarnos a bajar del pedestal, ¿no? Y claro, no es fácil, ¿no? Y tal vez ese es el gran regalo que nos dan los padres, el tener una razón más por la cual luchar. Y ahora que he estado trabajando en este proceso de dejar de tomar y ciertas cosas y con mi esposa también de manera consciente en muchas de las áreas de oportunidad que tenemos, sabemos que lo que estamos trabajando va a trascender 200 años, 300 años, o sea, 4, 5, 6 generaciones. O sea, los cambios que hagamos hoy son también trabajo que le estamos ahorrando a nuestros hijos. Porque esas semillas que vamos plantando de manera obviamente contextual, conductual, pero también inclusive con todo lo que ha salido de la epigenética, de manera genética estas cosas pasan de generación en generación. Justo. Entonces, en fin, hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo y no nada más de lo que va a repercutir con nosotros, sino lo que va a repercutir para las siguientes generaciones. Claro, y pensando en esto de todas las creencias que se pasan de generación en generación, creo que sí estamos viviendo un cambio en la relación con el dinero a la que tuvieron nuestros papás. De concepto de trabajo, de manejo del dinero, de inversión, de para qué sirve. Creo que es un parteaguas, quiero pensar, en la historia financiera a nivel global, por la facilidad que hay de mover el dinero y de saber usarlo. Ujú. Entonces, ¿cómo supiste, o sea, manejar el dinero que hoy tienes, o no que hoy, que has hecho o que has sabido invertir? Ujú. ¿Cómo supiste por dónde empezar? ¿Tienes, o sea, estudiaste algo en específico? ¿Creaste una metodología en tu día a día? Sé que eres muy de rutinas Ujú. y entonces muy estructurado en ciertas cosas que creo que la constancia y la disciplina, sobre todo en este tema, es clave y me identifico mucho contigo en eso porque soy muy disciplinada y al mismo tiempo tuve una educación financiera nula, ¿no? Entonces, qué grueso ahorita que te lo cuestionas y también querer ser independiente económicamente y también tú tomar el toro por los cuernos, por así decirlo. ¿Cómo empiezas? Sí, mira, yo tuve la suerte de tener una herida muy profunda que fue mi gran motor, porque también eso hay que decirlo como es, ¿no? No nada más son cosas malas, esas cosas te mueven. Digo, aquí tengo a otro gran personaje, Elon Musk, que Elon Musk, para los que hayan leído este libro, que es su biografía, pues es de las personas más enfermas que te puedes imaginar, o sea, desde el punto de vista psicológico, o Sí. sea, su papá es un tremendo señor que es el antidiablo, el antidiablo, el Sí. anticristo, así lo plantean en el libro. En fin, tiene unas heridas muy profundas que claramente han sido su driver. Entonces, en fin, también hay cosas buenas que traen después los traumas. Y yo tuve pues, la necesidad siempre de tener este reconocimiento externo, para lo cual el dinero era necesario. Entonces, siempre tuve ese chip. Y además tuve la fortuna de estudiar economía y después de entrar y tener grandísimos mentores, grandísimas empresas como lo es GBM, en donde para mí pues, es la mejor escuela de inversiones que puede haber en el mundo. Están de las personas más brillantes que conozco para generar y hacer crecer el patrimonio. Entonces, pues claro, yo a través de mi vida empecé a construir estos frameworks, que ahorita te los platico con un poquito más detalle, para crear riqueza financiera. Pero lo que creo que es importante que la gente comprenda es lo que hay debajo del iceberg, ¿no? Porque a veces lo que ves es que pues, la gente invierte y hacen cosas más tácticas y ahorran y que el presupuesto y que esto, lo otro, y está muy bien. Todo eso es importante. El problema es que los sistemas que traemos de base, que tienen mucho de nuestro contexto, son determinantes en nuestro futuro, de todo lo que hagamos en la vida, incluyendo las finanzas. Y para eso hay 4 necesidades humanas que lo determinan todo.
Esas necesidades es la necesidad de certeza o de seguridad, la necesidad de pasión o de variedad, la necesidad de reconocimiento, de significado y la necesidad de conexión o amor. Entonces, todo lo que hacemos en la vida tiene esos 4 componentes. Y hay algunas personas que, dependiendo de su contexto y de su personalidad, necesitan más unas que otras. Por ejemplo, personas que en su infancia hayan vivido con mucha incertidumbre o que hayan vivido el que a su papá cayó en bancarrota o lo corrieron del trabajo o lo que fuese, no, que no había mucho dinero, tienen por lo general una necesidad predominante de certeza o de seguridad. Y entonces son la gente que conocemos que son más marros, o sea, que son más cuidadosos con la lana, más frugales, que van como queriéndole ahorrar aquí y allá, etcétera, ¿no? En esa necesidad particular es donde está la gran mayoría de las personas. Más o menos como el 60% de las personas están ahí. Es un arquetipo cuya principal necesidad es la certeza. La otra que es muy representativa es la necesidad de reconocimiento. Yo estoy ahí. Y los que tenemos la necesidad de reconocimiento, por lo general, somos los primogénitos. Porque cuando eres el primogénito, pues de repente llega el hermano chiquito y te quitan toda la atención. Y eso viene desde un instinto de supervivencia. La gente piensa que porque somos egocentristas o narcisistas, y algunos sí, pero en gran medida es porque cuando llega el hermano chiquito, pues te quitan toda la atención. Y si tú los primeros 2 años de tu vida no tienes el 100% de la atención de tus papás, te mueres. O sea, un bebé de menos de 2 años que no lo pelan, se muere. Entonces es un instinto de supervivencia. Y entonces desarrollas esta necesidad de reconocimiento, de significado, y vas buscando este reconocimiento y significado por la vida. Lo que te hace acumular mucho dinero, pero también gastarlo. Entonces somos los que por lo general gastamos más y, en fin, somos más show off y te compras coches y esto y casas y como quieres que te vean. Ahí está más o menos como el 25-30% de la población. Y los otros dos, el de pasión y el de conexión, están presentes, pero por lo general son más secundarios. ¿A qué voy con todo esto? Que hasta que tú comprendes que tú no inviertes porque tienes una necesidad de certeza y entonces cuando inviertes tu dinero te da miedo porque cuando ves que bajas, pues como que te da, o sea, tu sistema nervioso central se pone como si te diera un shock, pues empieza a comprender ciertas cosas, ¿no? Y lo mismo sucede con que, no, es que no puedo ahorrar. No, y no es que no puedas ahorrar, es que tienes una necesidad de reconocimiento importante. Y hasta que no empieces a identificar eso y a ponerle nombre a la acción que estás haciendo para comprarte la bolsa o para comprarte el coche, entonces no lo puedes trabajar porque no sabes qué es lo que estás trabajando. Tú piensas que eres así porque esas cosas te gustan. Y no es cierto. Lo que sucede es que hay una herida de nacimiento de tu contexto que si no comprendes, nunca vas a poder cambiar. Entonces, que la gente simplemente comprenda eso, de por qué tienen ese tipo de comportamientos ante la vida, porque obviamente no nada más es el dinero es una de los tantos espejos o verticales vectores en los que lo puede ser. Pero por eso la gente que necesita reconocimiento toma más riesgos, la gente que necesita más certeza, por lo general, como que le da más miedo. Y esa es la base de poder comprender tu relación con el dinero, que es el 70%, María, de la fórmula del éxito en torno a las finanzas personales y en torno a la libertad financiera. ¿Desde cuándo fuiste consciente de esta herida que mencionas y cuándo cambiaste tu relación con el dinero? ¿Fue en esta crisis que mencionas de que te corrieron y entonces ahí tocaste fondo y dijiste tengo que cambiar esto? ¿O ya llevabas un camino recorrido y nada más decidiste manejar el dinero diferente? Esa es una gran pregunta. Mira, yo también de manera contextual, pues estuve siempre muy cuidado desde el punto de vista financiero, porque siempre trabajé en instituciones financieras. Claro. Una de las grandes tragedias de la humanidad de manera general, más en México, es que no nos enseñan finanzas personales, pero ni en la maestría. O sea, no te enseñan finanzas personales en ningún lugar. O sea, es increíble. Y es mucho más importante que aprender todas las demás materias que tienes en la escuela. Porque al día tomamos cientos de decisiones financieras. Y hay mucha gente que se siente incapaz de tomar decisiones financieras porque no le iba bien en matemáticas. Y honestamente no tiene nada que ver. Tiene que ver con que no sabemos de educación financiera. Pero bueno, para no hacerte el cuento largo, pues yo siempre he tenido muchas capacidades matemáticas y después nuevamente me tocó la suerte de crecer en GBM y en GBM una de las cosas que también gracias a su contexto es sabido es que odian el crédito. O sea, GBM en su momento compró un banco, el Banco del Atlántico,
Y después el banco tronó en la crisis del 94 y casi se lleva entre las patas a GBM. Y eso hizo que, pues en decir en GBM algo de banco o algo de créditos era como decir la palabra prohibida. Entonces, yo nada más he tenido un crédito de un coche que saqué en su momento, pero pues mi escuela ha sido muy de reforzar como los buenos principios y los sanos principios de las finanzas personales y las inversiones, pero un poco por suerte. Y entonces he ido aprendiendo a lo largo de mi carrera mucho de esto. También tarde en mi vida, porque yo nada más leía de inversionistas, así como Ray Dalio y muchos de los que también tengo por acá, leí el libro de Robert Kiyosaki, el de Padre Rico, Padre Pobre, que yo me vomitaba de pensar en ese libro, porque yo decía, o sea, si yo soy inversionista, yo soy banquero, yo no necesito leer ese tipo de libros, ese tipo de libros es para no financieros. Bueno, pues es una de las grandes lecciones de la vida, ¿no? La humildad. Es un grandísimo libro que te enseña de verdad todos los principios que necesita saber una persona para poder manejar bien sus finanzas. Entonces, he ido construyendo un poco este Lego a través del tiempo y he ido comprendiendo de dónde vienen todas estas heridas. Afortunadamente, digamos que la composición de heridas que yo tenía y mi personalidad y mi drive siempre me habían hecho tener mucho dinero. Ahora me hacen, de hecho, no querer tener más. Eso es lo que yo he aprendido. Yo hoy valoro mucho más mi tiempo, mi familia, mis relaciones que tener más dinero y nada más cambiar la ecuación. ¿Qué educación financiera le estás dando a tus hijos que no tuviste tú? ¿Cómo estás manejando esa parte? Estando del otro lado hoy. Mira, es una gran pregunta. O sea, lo primero es increíble, porque en estos procesos que me he echado, sobre todo en estados alterados de conciencia y demás, pues todo el mundo tiene problemas de papás y mamás, ¿no? Y entonces, o sea, es increíble porque como que dices, órale, pues ¿y qué hago? Voy a traumar a mis hijos. Todo el mundo aquí está traumado, sus papás y sus mamás, y yo soy padre, por ende, yo voy a traumar a mis hijos. Y la pregunta obligada es, pues, ¿qué es lo que puedes hacer para no traumarlos, no? Y la respuesta que me dieron desde el principio, y que me hace mucho sentido, es, lo mejor que puedes hacer por tus hijos es trabajar en ti. Y entonces, pues estoy empezando por eso, por trabajar en mí, ¿no? Y hay una frase que me encanta decir que es, lo mejor que puedo hacer por ti es trabajar en mí, y lo mejor que tú puedes hacer por mí es trabajar en ti. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer financieramente y de manera de vida por nuestros hijos es trabajar en nosotros mismos, curar nuestras heridas, aprender y ser unas mejores personas, porque es el acto más generoso. Ya de manera más táctica, lo primero que estoy haciendo es hablándoles del dinero y hablándoles de qué es el dinero. Uno de los grandes traumas y yo creo que errores que han cometido con nosotros es que el dinero es tabú. Y entonces no podías hablar del dinero porque era de mala educación. O sea, y en algunos lugares sigue siendo de mala educación. Cuando dices, oye, imagínate preguntándole a tu abuela cuánto dinero tiene, yo creo que te corre de tu casa. ¿No? Así, niña, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás Sí, sí, insultando? sí. Vienes a mi casa a insultarme, mijita. Qué malos Pues, modales. Y eso, en fin, trae un contexto sí. cultural interesante que después es interesante reflexionar en filosofadas. Pero entrando en materia, es empezando a hablarles de qué es el dinero. Y creo que cuando empieza a tener este tipo de conversaciones, empiezan a cambiar la comprensión acerca del dinero. Otra cosa que yo hago de manera táctica es, yo les ayudo a invertir su dinero. Yo a mis hijos, todos los años, el dinero que van juntando los domingos y demás de las actividades que hacen en la casa, se los duplico y les ayudo a invertirlo. Entonces tienen una cuenta cada uno de ellos y yo les enseño, oye, ¿qué quieres comprar? Acciones de Disney, de Apple, de Amazon, lo que sea, y las compran y después cada 3 meses las vemos, ¿no? Y entonces las que les fue mejor, oye, papá, ¿cómo? Subió 30%, wow, increíble. Oye, ¿qué quieres hacer? Ah, no, pues quiero comprar, ahora quiero cambiar estas acciones a estas acciones y, en fin, ¿no? Y les voy yo depositando lana de manera periódica. Pero me parece bien interesante porque el que les empecemos a enseñar este efecto, sobre todo del interés compuesto, a los niños desde una temprana edad es increíble. Y para los que nos estén escuchando y tal vez no conozcan a profundidad este efecto le llamaba Einstein, que es la octava maravilla del mundo, el interés compuesto. Y lo que quiere decir es que el dinero no crece, el dinero que tú inviertes y que te genera rendimientos no crece de manera lineal, sino crece de manera exponencial. Entonces lo que sucede es que si tú inviertes 100 pesos y te pagan el 10%, pues el primer año vas a generar 10 pesos. Eso creo que es bastante sencillo de comprender. Pero no vas a duplicar el dinero en 10 años.
porque no es lineal, no vas a ganar 10 pesos todos los años, porque el siguiente año la base no van a ser 100, van a ser 110, porque ya tienes estos 10 pesos que ganaste. Entonces el siguiente año van a ser 11, y para no hacerte el cuento largo, van a duplicar el dinero al año 7 en vez del año 10. Y la magia empieza a suceder desde entonces, porque después cuando lo dupliquen no pasan de 200 a 300, pasan de 200 a 400, a 800, a 1600, 3200, 6400, 12800. Y la curva se ve casi como una vertical. De hecho, Warren Buffett, el inversionista más importante del mundo, juntó el 99% de su riqueza total, de su patrimonio, después de los 55 años. Y él lo ha dicho, que no llegó a ser la persona más rica del mundo por ser el más inteligente, sino por ser el más longevo. Empezó a invertir a los 13 años y hoy tiene 94. Lleva 81 años de invertir su dinero de manera ininterrumpida. Entonces, ¿qué pasa si tú a tu hijo le empiezas a ayudar a invertir desde los 3, desde los 5, desde los 7, desde los 9 años, antes que Warren Buffett? Entonces lo estás ayudando a que en algún momento el dinero que vaya acumulando empiece a crecer casi que de manera vertical. Y entonces, pues ya nada más esté en esta parte en donde se duplica, se duplica y se duplica y se duplica y se duplica y se duplica. Y lo increíble del interés compuesto es que no nada más aplica al dinero, sino aplica a la vida. Tú cuando lees más, te vuelves una mejor deportista. Cuando haces deporte, te vuelves una mejor escritora. Cuando escribes, te vuelves una mejor lectora. Todas esas cosas van acumulando, se van creando bases. Cuando cuidas tu alimentación, duermes mejor. Cuando duermes mejor, eres más productiva en el trabajo. Cuando eres más productiva en el trabajo, también duermes mejor. Entonces, es un círculo virtuoso. Y así funciona la vida. Nada más que a veces no nos damos cuenta si estamos metidos en ecosistemas y en círculos virtuosos o en círculos viciosos. A veces no nos damos cuenta que la sociedad en esta famosa carrera de la rata nos ha hecho perseguir la riqueza financiera como una métrica de éxito, ¿no? Tu abuelita seguro te decía, oye, mijita, pues lo importante es que tú te cases y que compren una casa y que tengan dinero, ¿no? Y esa es la métrica de éxito, ¿no? Y el llegar a ser el director de tal empresa. Bueno, ¿y cuántas veces? Yo estuve ahí, María, yo estuve ahí. Y era totalmente infeliz. Mi familia y mi matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Yo, alcohólico funcional, pero con muchísimo dinero y con muchísimos títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, para mi abuelito hubiera sido un éxito, por más que era una fachada lo que pasaba dentro de mí y de mi casa. Y desafortunadamente ahí está el 90% de la gente, viviendo una vida que les impone la sociedad o que les impuso las creencias populares o creencias limitantes, como tú mencionas, de generaciones anteriores, y nosotros viviendo un infierno dentro de nosotros mismos que nosotros mismos hemos creado por no cuestionar verdaderamente qué es lo que nosotros queremos. Después de darte cuenta de esto, es cuando creas Wealth Mastery. Sí, mira, me corren de Bitso, yo me, me estoy volviendo loco y literalmente a los 2 días me voy a México, porque yo vivo fuera de México, a entrevistas de trabajo, en fin, como decir, oye, yo me vuelvo a montar en este caballo. Y mi mejor amigo me agarró, también lo conoces también a Pablo, me agarró y me dijo, no, güey, estás loco, cabrón, tú te tienes que tomar un break. Y entonces me hizo prometerle que no iba a tomar ningún trabajo en el próximo mes. Le dije, órale, perfecto, lo voy a pensar. En el Inter, un amigo me dijo, oye, ¿sabes qué? Está este tema de la ayahuasca, que creo que te vendría bien. Yo había leído mucho acerca del tema, que hay un libro buenísimo que se llama How to Change Your Mind de Michael Pollan. Lo leí, me fui a hacer la ayahuasca a Perú, porque tenía 3 ofertas de trabajo en la mesa. De esas 3 ofertas de trabajo, pues dije que la ayahuasca me diga cuál tomar. Y, y lo que me pasó en ese proceso que estuve en el retiro fue que en una de las ceremonias estuve con mi padre literalmente en su presencia, no te lo puedo explicar de otra manera. Qué cañón. Sí. Yo soy una persona muy racional, que ese tipo de experiencias pues nunca habían sido parte de mi comprensión de lo que podía suceder en este plano. Y después ya llegó el momento en el que tuve que preguntar, oye, pues, ¿cuál de las 3 ofertas tomo? Y me dijeron, tú estás loco, tú no tienes que tomar ninguna de las 3 ofertas. Tú tienes que tomarte un año y tienes que irte a reencontrar a ti mismo, estás hecho pedazos y a reconstruirte. Y total, fue lo que hice, me fui a la India y hice todo un proceso. Estuve un tiempo de sabático pensando qué era lo que quería hacer y cómo le podía regresar pues, estos aprendizajes al mundo. Y ahí fue donde salió Revolución de la Riqueza y donde salió Wealth Mastery, que Wealth Mastery es, es una experiencia inmersiva de 3 días en la que le ayudamos a la gente a poder invertir como lo hacen los multimillonarios. Entonces, literalmente a formar su family office, que es un concepto que utiliza la gente más rica del mundo, que pasa por 5 pasos, ¿no? Y el primer paso es comprender la relación que tenemos con el dinero, ¿no? Mucho de lo que estamos platicando, las necesidades humanas y demás.
El segundo paso es comprender tu propósito, tu visión de vida. El tercer paso es definir tus objetivos de inversión, qué es lo que quieres lograr una vez que sabes qué es lo que quieres de tu vida, ¿no? ¿Qué es lo que quieres lograr con el dinero? ¿Para qué te va a servir? O sea, cómo el dinero te va a habilitar para poder tener esa vida, ese propósito y para poderlo cumplir. El cuarto es revisar toda tu parte de finanzas personales y el quinto es invertir. Y, y todo esto lo acompañamos no nada más de temas financieros, sino temas de riqueza 360. Lo hacemos con grandes socios y colaboradores como Alan Abruch, Juan Pablo Álvarez y otros para poderlo hacer en un contexto en el que les cambiamos la dieta por completo, les hacemos hacer ejercicios, hacemos inmersiones en hielo y comprendemos todas las cosas que creo que son importantes, que si no cuidamos nuestra salud física, nuestra salud mental, pues de nada sirve tener todo el dinero del mundo. Entonces termina convirtiendo en un espacio en donde vivimos inmersos en riqueza 360 los 3 días para después estar acompañados de una comunidad en la que puedan encontrar nuevos grupos afines, en la que puedan salir a hacer el próximo maratón o en la que quieran emprender o la que quieran seguir su camino de desarrollo personal. Y se ha convertido como en una forma de educación integral del ser humano. Y es interesante, María, porque la gente que viene a Webmaster y que ya hemos tenido más de 500 personas en estos 2 años que llevamos con el programa, son personas que por lo general lo que quieren es invertir su lana, ¿no? Porque pues, dicen, oye, pues yo ya estoy alto en mi empresa o ya la armé en mi emprendimiento, lo que fuera. Pero como que la sensación por lo general es, pues tengo mi lana aquí y allá y algo en el banco, pero siento que no le estoy sacando provecho. Y vienen por eso, y padrísimo, les ayudamos a generar más rendimientos, eso es lo más fácil de todo, la verdad, honestamente, eso es lo más fácil de todo, pero se terminan llevando una muy buena revolcada y una muy buena reflexión porque muchos se dan cuenta que no están viviendo la vida que quieren vivir. Porque eso es lo más difícil, porque vivimos inmersos en un mundo en donde todo el mundo va con los ojos vendados. O sea, The Matrix no es una película, es un documental. Está cañón. Vivimos con los ojos vendados, siguiendo, persiguiendo los sueños de terceros, gastando para impresionar a gente a la que no le importamos y sin pensar y sin concebir un mundo de total inconsciencia. Y creo que este es un guiño de pues que hay un mejor futuro y que puede haber mejores comunidades y que podemos haber mejores seres humanos y que el dinero no es el actor malo, porque también a veces el dinero se sataniza y que el dinero se puede llevar con la conciencia y que la riqueza está disponible para todos los que la quieran, los que la quieran vivir, porque es un estilo de vida, como bien lo dijiste hace rato, no es un Justo. tema de táctico, sino es un tema práctico que se puede practicar todos los días. Sí, no es un número. No es un número. O sea, es un cambio de mindset este programa. Es un cambio de mindset. Dentro del cambio de mindset, si llegamos al famoso número mágico. Hay un número con el cual logras la libertad financiera, porque también ese es un concepto que después la gente abusa de él porque pues, no saben qué significa. Y la libertad financiera es una fórmula. La fórmula es ingresos pasivos mayores a tus gastos. Lo que quiere decir eso es que lo que tú generes de rendimientos de tus inversiones sean mayores a lo que tú gastas. Entonces, en ese momento ya estás en libertad financiera, porque básicamente con el flujo que estás generando, por ejemplo, si tuvieras dinero en casa, si la estás rentando, si tuvieras dinero en CETES y te están pagando los intereses, o si tuvieras dinero en la bolsa y de los intereses de la bolsa te están pagando 1 millón de pesos y ese 1 millón de pesos te alcanza para pagar tus gastos, literalmente tú estás acumulando más riqueza de la que Sacando. estás Ujú. gastando. Entonces, hay un número mágico y vamos a sacar ese número mágico. Y vamos a sacar el número mágico que tú quieras, porque los objetivos de las personas son tan variados como las personas. Pero la mayor reflexión es, al final del día, o sea, ¿por qué no estoy siendo auténtico conmigo mismo? ¿Por qué estoy siguiendo este sueño? ¿Por qué estoy trabajando en esta empresa? ¿Por qué estoy tolerando a esta persona que no me cae ni bien, que no comparto los valores con él, con ella, ¿no? Y claro, desde ahí te empiezas a dar cuenta que pues el diseño de vida nunca lo tuviste. O sea, ¿en qué momento nos paramos a pensar qué es lo que queremos de la vida? Nunca. Y es un buen lugar para parar y para reflexionar qué es lo que quieres y después poder construir un plan financiero que te ayude a vivir esa vida que tanto anhela tu alma.
para ponernos un poco más filosóficos. Igual y, como dices, poner un número nos ayuda a hacerlo más tangible porque necesitamos, o sea, seguimos pensando que es un número, por así decirlo. Entonces pon una cifra y piensa que vas a llegar ahí. Pero lo que te da esto es muchísimo más. Es mucho más, porque aparte te voy a decir que es increíble. Muchas veces pensamos en un número, ¿no? Y si le preguntas de manera aleatoria a la gente, todo el mundo tiene un par de números en la mente. O el número de $1,000,000. O sea, todo el mundo dice, ¿cuánto quieres Impacta, $1,000,000? sí. O $10,000,000, ¿no? Porque pues, en algún momento pues, alguien te dijo o Que eso es, pensaste, sí. pero nunca sabes qué es lo que necesitas. O sea, y lo que es increíble de este programa es que mucha gente viene porque quieren 10 o 100 o $1,000,000,000. ¿Eh? Han venido gente que vale 200, $300,000,000. Y se van dándose cuenta que necesitan mucho menos. Que necesitan mucho menos. Y que en muchos casos Cañón. ya llegaron a ese número. Sí. Javier, ya para terminar, nada más dime algún libro que recomiendes. Como de finanzas personales 1.0. Para alguien que nos esté escuchando, ¿por dónde empiezo? Mira, me encanta el de Psychology of Money, de Morgan Housel. La psicología del dinero, de Morgan Housel. Es un libro un poquito más avanzado que el de Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre, que además me imagino que mucha gente ya habrá leído, y si no, también léanse ese. Vuélvelo a leer, sí. Pero de manera muy práctica y cotidiana te explican por qué es importante invertir, y sobre todo comprender que invertir es una práctica que se gana a través de los hábitos, de la conducta. No importa si eres más inteligente o no. O sea, y es increíble porque sí, las inversiones se ganan a través de la práctica y de la constancia, no a través de ser mejor o no. Hay instrumentos como los ETFs que puedes invertir de manera muy sencilla y que simplemente siendo constante te va a ir bien. Entonces, les diría ese. Y bueno, también próximamente va a salir mi libro, ahora sí ya a finales de marzo. Lo van a poder comprar en Amazon. Entonces también les recomiendo Riqueza 360. Buenísimo. Javier, mil gracias por tu tiempo otra vez. Platícanos dónde te encuentran, cómo se meten a Wealth Mastery y todo lo que haces. Muchísimas gracias, María. Y también súper invitada tú. Me encantaría que pudieran venir con Fede. Aparte, también parejas es un ejercicio increíble. Entonces, cuando quieran, también están más que invitados por allá. Sí, tienes razón, ni hablamos de eso, pero el tema financiero en parejas también es todo un tema de creencias, de ponerse de acuerdo. Pensamos que tiene que ser por pleito y para nada. Para nada. Hay un mejor futuro y de verdad, háganlo. Les va a cambiar la vida. Nos pueden encontrar o me pueden encontrar en @JavierMorodo, sobre todo en Instagram. En @Revolución de la Riqueza, también en Instagram. También en Spotify y en YouTube como Revolución de la Riqueza. Tenemos un podcast, ahí nos pueden escuchar también más. En revoluciondelarriqueza.com también tenemos ahí la página, en javiermorodo.com. Y ahí pueden encontrar toda la información sobre Wealth Mastery. La ven en nuestras redes sociales. Tenemos un Wealth Mastery ahora del 16 al 18 de mayo. Todavía nos quedan algunos lugares. Es en Valle de Bravo, en las afueras de la Ciudad de México. Entonces, pues te paso el link, María, y si quieres lo puedes poner en la descripción del podcast. Y entonces denle clic ahí. Ahí pueden ver toda la información. Ahí mismo pueden aplicar. Es importante que apliquen para que sepamos si este curso es para ustedes. Okay. Después de la aplicación, si son aceptados, los pasamos con gente experta dentro del equipo y les platicarán más del programa, pero nos encantaría poder contar con ustedes y conocerlos, porque lo más increíble, ya con esto termino mi participación sobre Wealth Mastery, es la comunidad que se forma, María. Yo estoy feliz de la vida, pero no sabes la calidad de seres humanos, de todo tipo de disciplinas. Hay actores, actrices, futbolistas, psicólogos, psicólogas, nutriólogos, o sea, obviamente financieros, empresarios, y una calidad humana fenomenal. Y en la comunidad tenemos canales de inversiones, de desarrollo personal, todo el tiempo activos con gente pues, de primerísimo nivel. En la comunidad de inversión está Rodrigo Pacheco, el periodista de negocios, que para mí es de los mejores de México, gente de inversiones, directores de inversiones de casas de bolsa. Entonces, en fin, estamos todos ayudándonos y conectados. Está padrísimo, entonces espero que se animen y que los podamos ver por allá. Buenísimo. Javier, mil gracias. Te mando un abrazo. Gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias y saludos a todos.